tenemos algunas disfunciones, algunos puntos a los que tenemos que prestarle especial atención para lograr un gran equilibrio macroeconómico. Desequilibrios fiscales como los que tiene Uruguay hoy, el observado es 3.6% sobre el producto, pero hay factores que tienden a que ese porcentaje aumente durante el transcurso de este año, no resulta sostenible en el mediano y en el largo plazo. Porque esta trayectoria fiscal, de no ser corregida, generaría un mayor endeudamiento. Ese mayor endeudamiento encarecería el acceso del Uruguay a los mercados y a los recursos financieros, pero al mismo tiempo conduciría seguramente a un deterioro de la calificación crediticia del país. Se va a modificar de manera muy mesurada, muy medida, algunas de las franjas del IRPF, las franjas superiores. ¿Y eso no es aumentar impuestos? Es aumentar impuestos, pero no son impuestos nuevos. Yo había dicho que no iba a haber nuevos impuestos. ¿Pero que no iban a aumentar? No había dicho eso. Dije que incluso iban a bajar algunos impuestos. Y van a bajar. Las medidas tienen como objetivo proteger los logros ya alcanzados, evitar costos sociales que ninguno de nosotros queremos, generar condiciones para seguir avanzando. Para lograr esos equilibrios, si no vamos a recortar nada de esto, que no lo vamos a recortar, tenemos que tener más ingresos. No vamos a poner nuevos impuestos, como dije en la campaña electoral, pero vamos a hacer algunos ajustes impositivos para que haya la recaudación que tienda a ir buscando el equilibrio fiscal. El discreto aumento, el moderado aumento impositivo que va a haber en esta rendición de cuentas, el 80% de ese aumento lo va a pagar el 10% de la población que gana más en este país. Bueno, y vamos a ver cómo se analizan estos anuncios desde el PIT-CNT y desde el sector empresarial. Es por eso que recibimos a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Jorge Bermúdez, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, y a Gustavo Licandro, economista, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones de este anuncio? No sé, ¿quién quiere comenzar? Las encuestas muy malas. Nosotros vamos a analizar ahora, en un ratito después de aquí, el secretario ejecutivo se va a reunir aquí en Montevideo. Cambió específicamente el lugar de reunión que iba a ser en Rocha para analizar con más profundidad este tema. ¿No veían venir algo de este estilo? No, está claro que había una situación y existe una coyuntura internacional y a nivel de la región muy compleja, que tiene distintas causas. Hay básicamente una crisis del sistema capitalista a nivel mundial, hay una retracción de lo que es el valor de los commodities, de los precios de la matriz primarizada que tiene el Uruguay y por lo tanto la venta de esos productos primarios que adquiere en el marco de una situación en donde Uruguay es un país dependiente y donde la relación de división de trabajo a nivel mundial es un país exportador de materias primas y mientras no cambie esa matriz productiva energética, Uruguay va a estar siempre sometido a esos vaivenes. Esa situación, claro que estaba generando presiones sobre el Uruguay, sobre la economía del país. Nosotros entendemos que debería haber, durante el desarrollo en los últimos 8 años del crecimiento de la economía, una política que permita resguardar determinados procesos de la economía. Debería haber habido también un cambio en la matriz, y el inicio real de un cambio en la matriz productiva y energética del país. Y además, el diseño del impuesto a la renta de las personas físicas, nosotros entendimos desde el primer momento que estaba mal diseñado. Es decir, creo que una de las causas de esta situación general está planteada en que el IRPF se centra mucho más en un impuesto al trabajo y no al capital. Bien, y el capital fue quien ha crecido fuertemente en estos 10 años y no hubo una redistribución equitativa de lo que fue el crecimiento de la economía del Uruguay y por lo tanto hoy son los trabajadores, el conjunto de las mayorías populares del Uruguay,
las que están pagando los costos principales de esta situación de detracción de la economía. Licandro. La situación fiscal de Uruguay ha venido empeorando en los últimos años. En realidad, la causa de ese empeoramiento empieza allá por el año 2006. Bien iniciado el primer gobierno del doctor Vázquez, cuando aprobada la ley de presupuesto de aquel momento, que sustituye la que estaba aprobada del gobierno de Vázquez, empieza un incremento del gasto público, que yo he dicho muchas veces públicamente, ha habido una incontinencia fiscal impresionante porque el gasto público empezó a crecer, crecer y crecer, al tiempo que entrábamos, en realidad nadie lo estaba previendo, en 10 años que fueron históricos para estos países o los países emergentes. Históricos para bien. Históricos para bien. Son los mejores 10 años después de la guerra del 14. De precios más altos en términos constantes y de mayor ingreso de capitales en países emergentes. Que es otro tema muy divertido, que es comparar qué quedó de la década del 20 y qué queda de estos 10 años ahora. Es un tema muy divertido para mirarlo. Pero vamos al tema que nos ocupa hoy. Gasto público crece, se va un promedio de las últimas 2 administraciones, el gasto público se consume aproximadamente el 92-93% del incremento de la recaudación, con lo cual todo lo que se recaudó en más fue a gasto. Si nos venimos a este año, terminamos el año pasado, el año 2014, último año de la administración Mujica, con un déficit fiscal de 3,5 puntos del producto. En todo el correr del año 2015 hubo un ajuste fiscal del entorno de entre 1,5 puntos y 1,75 del producto, que suma aumentos de IMESI de tabacos, aumento de tarifas y una contracción de la inversión pública, hoy en el menor nivel de la historia moderna del Uruguay, en el entorno del 2,5, 2,6 del producto. Aún así, cerramos el 2015 con un déficit fiscal de 3,5, de 3,6, que en realidad es algo más parecido a 4, porque se toma como ingreso una diferencia patrimonial por un acuerdo con PDVSA. ¿Eso quiere decir que se sigue gastando? Quiere decir que el gasto público sigue creciendo y si uno mira el número de gasto público, efectivamente, todo lo que es la masa de remuneraciones, las políticas sociales y las pasividades, que es lo único que tiene una norma constitucional que define el mecanismo de incremento, todo viene creciendo en un ritmo, en términos constantes, en un ritmo francamente superior a la inflación. Ahora, perdón que lo interrumpa un segundito. En el gobierno anterior, si estaba gastándose más de lo que ingresaba, ¿por qué se hablaba de espacio fiscal disponible? Por ejemplo, Nunca hubo espacio fiscal. ¿Y aquellos famosos 140 millones que todo el mundo quería agarrarlo? 140 millones de dólares en el... eso es una especie de, llamémosle, una ilusión contable, ¿no? ¿Cómo decirlo? Una cosa que está prevista presupuestalmente y que no se gasta, no quiere decir que sobró, porque de repente los ingresos no estaban para eso. A lo que quiero ir es, el tema fiscal viene complicándose hace bastante tiempo, hasta ahora adormecido por los ingresos. Bien, ¿cómo evalúa el impacto de estas medidas? Yo creo que estas medidas, a ver, el incremento de... Voy a dar más una opinión personal, aunque creo que debería reflejar lo que piensa por lo menos parte del sector privado. El aumento de la renta de persona física, yo considero que es un mal impuesto y que su incremento en realidad lo único que hace es detrae ingresos disponibles de las familias y por lo tanto los niveles de consumo van a bajar en una proporción X que habrá que ver cuál es en función de cuánto captura esto del ingreso. El impuesto de la renta de persona física es un mal impuesto porque, a ver, el ingreso hay que grabarlo, el ingreso no se puede grabar muchas veces. En Uruguay se graba. O se graba cuando se gana, cuando se genera, con impuesto de renta, o cuando se consume, con IVA. En Uruguay se graba el ingreso. Cuando usted gana su sueldo, paga impuesto de renta. Cuando lo gasta, paga IVA. Y si ahorra, paga impuesto al patrimonio, que esas son rentas acumuladas. El patrimonio, o sea, no todo el mundo tiene herencias de hace 150 años. ¿No? El patrimonio es renta que la gente acumula. Va y compra un apartamento, deposita dinero, o se compra acciones de una empresa. Entonces, personalmente creo que el ingreso, la mejor forma de grabar el ingreso es al momento de consumirlo, por lo tanto yo estoy en favor de que un IVA de tasa lo más baja posible y generalizado, y soy contrario al impuesto de renta personal física. Lo que está anunciado ayer anuncia eso, genera un incremento de recaudación que es muy bajo en comparación con los problemas fiscales que estamos hablando.
se anuncia una reducción de 2 puntos de IVA para compras con tarjetas de crédito tarjetas de tarjetas de débito, con lo cual se supone que allí hay una pérdida de unos 50 millones de recaudación por eso. Perdón. Si es por eso es muy poquito. Esa rebaja no debería ser extendida a 2 puntos del IVA en general, porque no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, se apunta a los dos. A ver, en mi opinión, cualquier rebaja de IVA debe ser general para cualquier tipo de transacción. Rebajar IVA para quien lo usa con un determinado mecanismo de pago, en realidad lo que estamos haciendo es creando una transferencia de ingresos hacia esa parte de la sociedad y obviamente una mayor demanda por uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Bermúdez. Sí, yo coincido con el señor en que habló de 1914. Yo creo que sí que los últimos 3 gobiernos del Frente Amplio han sido los mejores gobiernos de los últimos 50 años de la vida del país. Eso es claro, sin duda alguna. Los mejores gobiernos no, mejores años. Mejores años. Pero estoy corrigiendo. No hay problema. Pero cuando usted habla, yo lo escucho, ahora usted me escucha a mí. Eso está claro. Eso se ha visto en un crecimiento de la propia vida de los uruguayos. Porque, a ver, los números son la gente, ¿no? Porque el número no es una expresión alejada ni de la política ni de la vida de la gente, y la política es la gente. Entonces, aquí hubo todo un proceso de crecimiento de la economía. Venimos del peor de los mundos, ¿no? La crisis del 2002 llegó a 1 millón de pobres al Uruguay. 1 millón de pobres. Entonces, y nosotros lo sufrimos. Trabajamos los salarios, perdimos puestos de trabajo. Clarito, para los trabajadores fue clarito esa crisis. Ahora bien, resulta que cuando hay un crecimiento de la economía, cuando se empieza una fiesta de consumo, auto chino, vacaciones, la gente tiene la necesidad de vivir bien. Y está bien que vivamos bien. Yo a veces me asombro cuando veo a algún compañero mío que va de vacaciones a Playa del Carmen en México. Yo digo, qué fabuloso. Con el dólar a determinado precio y con ese crecimiento. Trabaja para eso, hermano. Sin duda. Pero me lo va a decir a mí que defiende a los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Mientras un trabajador, un sector de capas media hacía eso, los principales sectores productores de soja, de productos agropecuarios, hacían fortunas, pero fortunas, con el Uruguay. Por eso digo, el principal problema que ha tenido este gobierno del Frente Amplio es que no ha distribuido la riqueza como debía haberla distribuido. Usted es favorable de gravar más el capital que el trabajo en sí mismo. Que los impuestos sean para ahí. Está hablando que tenía que haber sido mucho más duro sobre el capital que sobre el trabajo. Pero es claro, porque si no, no hay una real distribución de la riqueza. El problema es que si eso hubiera sido así, porque los empresarios que dicen básicamente hoy que esta reforma sobre el IRPF, este ajuste fiscal, para mí, claro, es un ajuste fiscal sin ningún tipo de duda. ¿Y es moderado, como dijo Story? No, que va a ser moderado. No es moderado nada. Lo que nosotros recuperamos de crecimiento en los convenios colectivos, con las enormes dificultades que tuvimos con el gobierno, lo que han sido unas pautas salariales insuficientes, como se la planteamos al gobierno, lo perdemos con este ajuste. De moderado no tiene nada. Es moderado con los sectores que acumulan más riqueza, con eso es moderado. ¿El cuarto gobierno del Frente entonces no es tan bueno como los 3 primeros para los trabajadores? El tercer gobierno del Frente Amplio, el tercero, sí, perdón. El tercer gobierno del Frente Amplio repite lo del primero y lo del segundo. Es decir, tiene un problema que tiene la mayoría de los ciclos de los gobiernos llamados progresistas. No se anima a ir un poco más. ¿Qué es ir más? Ir más es tocar la matriz productiva. Ir más es apuntar a una real distribución de la riqueza. Claro, ¿sabe lo que pasaría si eso fuera así? El señor que está al lado mío y todos los empresarios que dicen que este ajuste es malo, dirían que esas medidas son poco menos que el socialista. Dirían, uy, cuidado, es Venezuela. ¿Dirían eso, Licandro? ¿Ah? ¿Dirían eso, Licandro? Sí, claro. No sé qué dirían. Pero lo tenemos ahí, le preguntamos. Lo que pasa es que uno tiene que pensar en cuáles son las medidas que permiten que un país como Uruguay tenga mejor desarrollo. Con el escenario que presentó recién Bermúdez, ¿cuál sería la reacción de las cámaras empresariales? Porque también muchos pueden decir, bueno, no me conviene tener esta empresa y despido 500 trabajadores. Pero ese es otro tema distinto que es vinculado al mercado de trabajo. Ahí entramos en otro tema que es la rigidez que hoy tiene el mercado de trabajo, resultado del funcionamiento de la legislación actual y los consejos la rigidez que le trae los consejos de salario versus la mayor flexibilidad cuando
los consejos salariales no funcionan y las negociaciones son dentro de las mismas empresas. Pero lo que pasa es que un ajuste de este tipo tiene consecuencias a varias bandas. Claro. Yo creo, no, este ajuste tiene... A ver, yo creo que este ajuste, en realidad, lo que yo estoy tratando de decir es que en realidad es malo en su calidad, pero además yo creo que es insuficiente. ¿No alcanza el ajuste? No va a alcanzar. ¿Qué habría que recortar entonces, gasto? El déficit fiscal, después de todo lo que comenté que En eso se ejecutó el año pasado... En eso coincide. Lo que él dice que lo que hay que ajustar más es por el lado de los trabajadores. Esa es la diferencia con los empresarios. No, los trabajadores no. Déjeme, quiere flexibilizar más la relación laboral. son temas distintos. Vamos a este tema. El año pasado hubo un ajuste fiscal importante en materia de tarifas, en materia de reducción de inversión pública, que es una cosa de mala calidad. Supongo que estamos todos de acuerdo. ¿Hay que reducir el gasto público? Claro. Y el déficit fiscal siguió en los mismos niveles que veníamos. La ley de presupuesto que se aprobó prevé incremento de gastos. ¿Por qué? Porque prevé incremento de ingresos que no van a estar. Los ingresos no van a estar y los gastos, ¿qué va a pasar? ¿Van a estar o no? Ahora están diciendo que van a diferir 150 millones de dólares de ese incremento de gasto para el año 2018. Ese es el único recorte, básicamente. Eso no es recorte, eso es, claro, eso es de punto de caja, es un recorte, pero eso es correr la arruga del fondo para adelante. Quiere decir que el tropiezo viene en el 2008. Lo que yo creo es que si uno mira el año 2014, último año de administración de Mujica, y 2015, el gasto público sigue creciendo en términos constantes. Entonces, si en algún momento no se pone freno a ese crecimiento, el Uruguay va a ir camino a un problema fiscal mayor, a un endeudamiento público mayor, a mayor tasa de interés y ahí sí a una situación un poquito más complicada. ¿Cuál sería la solución? Gasto público, la mayor parte del gasto público, y sé que es la parte más compleja y que el espectro político no lo va a decir, son salarios y políticas sociales hoy, que es donde se introdujo inflexibilidad porque hay compromisos de asumir. ¿Ahí hay que recortar, a su juicio? Y yo creo que hay que por lo menos frenar los incrementos. Separa el ingreso sociales. el ingreso de funcionarios públicos. De cada 3 egresos, ingresarán 2. Bueno, lindo tema. Son 300.000, hoy más o menos estamos en 290 y tantos mil funcionarios públicos. Vamos a un número para hacer cuentas, 300. Hay una vieja regla o estimación que dice que un 3% por año y un 3% de funcionarios públicos que se jubilan, fallecen o cambian de trabajo. Esos son 300.000 por 3, 9.000 personas. Si entran 2 por 3, hay 6.000 que salen 9, entran 6, salen 3. Entraron 60.000 funcionarios públicos, quiere decir que para volver a la cantidad de funcionarios públicos del 2004 tenemos que pasar 20 años. A 3.000 por año, claro. No es nada eso, es un saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera eso, ¿no? Para eso es 10 por 1. Está claro que no compartimos la visión. En realidad la receta que se nos plantea aquí es la misma que plantea siempre la derecha y las clases dominantes. Es decir, recortar, parar con las políticas sociales que se tuvieron que implementar, repito, porque en el 2005 teníamos 1 millón de pobres en el Uruguay. Producto de las políticas económicas de liberalización de las relaciones laborales, de flexibilización en esas propias relaciones laborales, la eliminación de la negociación colectiva. Eso existía antes del 2005. Eso es lo que plantean hoy también de la mano de este ajuste imperfecto, que nosotros decimos pésimo para los intereses de los trabajadores, las clases dominantes. Lo que nosotros decimos es que el gasto público, en cuanto a la inversión pública, no debe bajar. En momentos de crisis, en momentos de amenaza de empleo, el Estado debe invertir en inversión pública. El Estado debe invertir en mayores salarios para los trabajadores. El Estado debe hacer que el mercado interno se dinamice, no lo enfríe como lo está haciendo hoy. Estas medidas apuntan a disminuir el consumo, a frenar el desarrollo del mercado interno y a una casi única posibilidad: la llegada de inversión extranjera directa como palanca al desarrollo. Nosotros creemos que... ¿Y no ha sido palanca del desarrollo estos 10 años? Pero no solamente. A ver, el 2008, ¿cómo se sostuvo en el medio de la crisis económica? Sí, uno de los 10 años y volvimos a tener el viento de cola después. 2008 a 2010 lo sostuvo el desarrollo del mercado interno. Ahora, a pesar de esos años de bonanza, los salarios siguen siendo sumergidos. Un 70% no va a pagarse lo que dijo Astori. Hoy veíamos con Laura Raffo la cantidad de gente que gana los sueldos más altos, mínima. Incluso anoche la vi a Laura en el informativo y coincido con eso. Es lo que ha venido enseñando el PIT-CNT y lo que estoy enseñando aquí. Es absolutamente distinto a lo que plantea el sector empresarial. Los salarios de los trabajadores siguen siendo muy bajos. Si estamos hablando de que 900.000 uruguayos
están por debajo de ese 33%, estamos hablando de salarios muy bajos. Sí. Por lo tanto, el salario debe aumentar para que a su vez el desarrollo del mercado interno se dinamice. Eso es distinto a lo que ha definido hacer el gobierno. ¿Y qué les dice el gobierno cuando ustedes se han reunido con ellos? El gobierno dice lo que está diciendo ahora. Un poquito más, un poquito menos. Ahora ha desnudado una posición. Y déjenme decirle algo más. Yo tengo mucho respeto por el economista Astori. Ahora, su ministro de Economía me dice, cuando comienza el gobierno, que la economía va a crecer un 14% y por lo tanto el PIT-CNT plantea que el crecimiento de los salarios debe estar en línea con el crecimiento de la economía y después me dice que va a crecer la mitad. Bueno, hubo un grave error. Y esto está bien en el sinceramiento, ¿en qué sentido? Muchas veces nos topamos con un equipo económico que con muchísima soberbia, donde nos muestra números como si fueran la verdad absoluta. Por eso le dije al comienzo, los números son la gente, los números son una expresión de la política. Lo que no ha tenido el Frente Amplio es una mayor osadía desde el punto de vista político para profundizar el modelo político y económico con un claro sentido popular. Eso es absolutamente distinto y contrario a lo que plantea el sector empresarial. Bien. ¿Cómo vemos nosotros, termino acá, sí, del punto de vista del movimiento sindical, el ajuste contrario a los intereses populares marca un claro divorcio de la base social que tiene el gobierno con el propio gobierno y plantea una perspectiva de un Uruguay rodeado de un escenario donde hay un intento de retorno de los sectores neoliberales al gobierno y un país que va a caer en esa realidad. Eso va a significar para los trabajadores uruguayos, para los sectores populares, mayores premuras y eso va a significar, sin duda, una respuesta movilizada y de lucha del conjunto del movimiento. ¿Hay un paro previsto? ¿Hay un paro previsto? Nosotros, como siempre, prevemos los paros con antelación y con mucha discusión. Por lo tanto, lo único que le puedo asegurar hoy es que vamos a tener una muy ardua discusión en el Secretario Ejecutivo del PIT-CNT, una reunión luego de mesa representativa y cuando definamos la media lucha la vamos a hacer. Mire, si en el 2002, cuando el país se caía y algunos nos agitaban para que tiráramos abajo a Valle y no lo hicimos, nosotros tampoco vamos a hacer una hoguera en esta situación que vive el Uruguay. Lo que decimos es que hay que introducirle cambios, no vamos a plantear o no vamos a dejar que este ajuste fiscal pase como pase. Vamos a reclamar cambios en estas medidas y por lo menos que haya cambios en las franjas y por lo tanto que se agrave mucho más a los sectores que mayor tienen hoy en el Uruguay. Jorge Bermúdez, Gustavo Licandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Antes de una tanda vamos a ver cómo está el tiempo.